Muy buenas tardes tengan todos. Recuerden que a través del enlace que se unieron a esta conferencia en el día de hoy pueden estarlo compartiendo con amistades, grupos que tengan. Como es habitual, todos los lunes nos encontramos acá con un tema distinto. Hace ya unos lunes estamos transmitiendo tratamientos integrales del cáncer previo a una certificación que el Centro Universitario de Alternativas Médicas y la Escuela de Psicobiocodificación estaremos impartiendo próximamente en el mes de marzo. Al final estaremos compartiendo toda la información para aquellas personas que elijan se puedan estar uniendo. Hemos tocado ya varios temas. En el día de hoy estaremos tocando los temas de el órgano pulmón. El pulmón es uno de los órganos muy importantes de nosotros porque gracias a él abrimos la puerta a la vida. Bien, vida. Con ese oxígeno que inhalamos. Por lo tanto, entra entre los órganos de supervivencia y es el primer órgano de supervivencia. Sin el pulmón no estaríamos aquí. Por lo tanto, vamos a comenzar la charla del día de hoy. Recuerden, preguntas que tengan, pueden abrir sus micrófonos o alzar su mano. Vamos a compartir pantalla por acá. Hemos traído para ustedes una pequeña diapositiva para que ustedes puedan observar y nosotros tener como una guía sobre el tema que vamos a tocar. Es un tema importante, el tema de pulmón. Recuerden compartir, porque compartir es crear conciencia, dándole las gracias a todos aquellos que han dedicado su tiempo para acompañarnos aquí en el día de hoy. Bien. Manejo integral del cáncer. Pulmón, cáncer y sus patologías. No vamos a solamente a ver el pulmón como cáncer, sino también algunas de sus patologías y el mecanismo de supervivencia y relación. De eso nos hablan nuestros pulmones. De ese primer nivel de supervivencia y entra también en esos órganos, lo cual nos va a permitir relacionarnos con nuestro entorno. Comenzamos por acá con una frase que nos ha estado compartiendo el doctor David Hidalgo, pero quisiéramos llevarla aquí para que puedan reflexionar sobre ella. Toda enfermedad es curable, más todos los enfermos no se curan. Bien, la enfermedad es un proceso profundo de cambio y transformación, donde el ser humano es quien debe de elegir el proceso de cambio. Si vemos por acá pulmón, entonces, los pulmones representan nuestra capacidad de recibir y de dejar ir a través de la respiración. Por lo tanto, nuestros pulmones, lo primero que van a hacer en nosotros es acercarnos a esos procesos de intercambio. ¿Cuál es mi intercambio con el entorno que me rodea? ¿Desde dónde lo hago? Recuerden que aquí vamos a tener dos emociones clave, tristeza y melancolía. Por lo tanto, ¿desde dónde me acerco a esta experiencia? Es importante. Tenemos bronquios, alvéolos, bronquiolos y tráqueas. Aquí nos vamos a estar refiriendo solamente a dos partes, a los alvéolos y a los bronquios. Alvéolos pulmonares. Vamos a ver, ahí tenemos la imagen de los alvéolos, las venas, las arterias, cómo son ellos por dentro, huecos. Bien.
Vamos a ver qué sucede en esos alvéolos. Es una parte fundamental porque el aire que nosotros inhalamos, el intercambio, se hace precisamente en la parte alveolar. Enfermedades más frecuentes, en este caso de los pulmones. Tenemos la bronquitis, los broncoespasmos, broncoestasia, neumonía, manchas en los pulmones, varias manchas en los pulmones, nódulos en el pulmón, cáncer de la glándula bronquial, metástasis, asfixia, asma bronquial y también tenemos el efisema, entre otras más que puedan haber. Aquí hemos querido nombrar o traer algunas. Todas estas enfermedades hablan de los pulmones. En los pulmones vamos a encontrar dos cosas: los bronquios y los alvéolos, como parte fundamental de ellos. Vamos a primeramente hablar un poquito de los alvéolos para que puedan entender. Recuerden que esto es un aspecto importante, conocer el sentido o el funcionamiento del órgano, esa función del órgano. Alvéolos pulmonales. Los alvéolos son minúsculas bolsas de aire presentes en los pulmones, envueltos por capilares sanguíneos y una fina membrana. Se sitúan sobre donde terminan las finas ramificaciones de los bronquios. Por lo tanto, el alvéolo es lo que está en la parte final del bronquio. Los alvéolos pueden presentarse aislados o en grupos, formando denominados los sacos alveolares. El funcionamiento es el lugar donde se lleva a cabo los intercambios gaseosos entre el aire, la sangre, la hematosis. Ahora bien, no solamente es el intercambio de la sangre. Recuerden que nosotros tenemos que saber el funcionamiento, intercambio. El intercambio de las relaciones humanas. Cuando nosotros o el ser humano usa la palabra fulano me asfixia, mi pareja me asfixia, el otro me asfixia, todas esas terminologías van directamente a los alvéolos, a ese lugar donde se hacen los intercambios, porque no solamente se intercambia oxígeno, las toxinas, los tóxicos, todo aquello que nosotros inhalamos se produce, el intercambio se produce a nivel de los alvéolos. Cuando hablamos de intercambio, hablamos de cómo yo me relaciono o desde dónde yo me relaciono con mi entorno y con los eventos que están sucediendo en mi entorno. Eso es un aspecto fundamental. Aspectos de ellos tenemos, por ejemplo, recuerden que es el primer nivel de supervivencia, están los pulmones, precisamente los alvéolos. El ser humano sin respirar puede estar poco tiempo. El segundo nivel de supervivencia serían los líquidos, sería el riñón, que ya hablamos de la semana pasada. Tercer nivel de supervivencia sería el aparato digestivo. Y el cuarto sistema de supervivencia sería el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Entonces estaríamos hablando que si es el primer nivel, antes de ese nivel está que lo muerto, la no vida. Por lo tanto, aquí estaremos hablando de esos duelos o esos conflictos también que el ser humano tiene. ¿Cómo te relacionas tú con tus miedos? ¿Cómo te relacionas tú con los conflictos de separaciones? Sabemos, hay una expresión de un maestro zen que un día escuché y leí, que me encantó, que él decía así:
La muerte o las separaciones duele. Duele. Evidentemente que duele, pero el dolor pasa. Y a medida que tú lo reconozcas, ese conflicto desde tu existencia y la existencia del otro, más rápido pasa, porque cuando estamos reconociendo existencia nos estamos convirtiendo en algo fuerte. Por lo tanto, es un tema que debemos de tener en cuenta. Por eso que ese es un tema, cuando hablamos de pulmón, estaríamos hablando de esa parte que sería entonces, el alveolo va a gestionar la calidad de ese espacio en el que las personas estamos. ¿Cómo es la calidad de ese espacio? Yo tengo que hacer intercambio, todos tenemos que hacer un intercambio. Las culturas ancestrales nos comparten algo. Cuando realizamos el intercambio desde el respeto, desde el entendimiento que toda persona tiene sus razones de por qué se puede comportar de una forma o de otra, bien, ese intercambio será un intercambio sano. Les voy a compartir en breve, es decir, al final les voy a estar compartiendo algo muy interesante sobre la relación que nosotros podemos tener desde nuestro punto con las emociones, ¿no es verdad? Esa relación y la relación emoción-alegría. Es muy importante que ustedes puedan llevarse esa idea de esa relación emoción-alegría que les voy a estar compartiendo al final. Por lo tanto, me gustaría que compartan, por favor. Estaremos tocando temas muy importantes. Bien, de esa relación, y queremos que ustedes puedan compartirla para que muchas personas puedan entender esa relación, emoción, con la alegría. Es una relación que que quiero compartir con ustedes de un experimento que se hizo acá en la escuela. Es muy sencillo, ya lo sabrán ahí al final cómo fue que lo hicimos, para que puedan tener un valor ustedes, una idea visual, ¿no? Porque al final de las emociones, como siempre decimos, cuando tenemos estados emocionales alterados, bien, la pregunta sería, ¿a quién le afectas? ¿Te afectas a ti o le afectas al otro? Cuando te pones triste, cuando te pones iracundo, cuando quieres tener la razón por algo, recuerden que los grandes conflictos de los seres humanos los tenemos cuando comenzamos a tener relación, ¿cómo se llama? Queremos tener la razón. Esa relación con nuestro entorno va primeramente ¿a dónde? A ese lugar que se llama nuestros pulmones o nuestros alvéolos, porque es el órgano que gestiona los intercambios. Bien, muchas veces cuando quedas con una persona en algo, no lo cumples, todos esos intercambios que están fuera de nosotros se producen a través de ese órgano conocido como pulmón. Bien, aquí estamos copiando, enseguida vamos a continuar, porque estamos copiando acá lo que queremos, no lo tenía previsto, y bueno, y me gustaría que lo tengan acá, esa relación para que la puedan ver, un experimento desde la Escuela de Psicobiocodificación. Tratamos de llevarle a los estudiantes del diplomado. Próximamente estaremos comenzando la 7ª generación del diplomado en psicobiocodificación. Todos aquellos que gusten se pueden
formar parte de ese gran grupo, ¿no es verdad? Entonces seguimos por acá compartiendo la pantalla para que la puedan tener. Recuerden que pueden estar compartiendo con sus amistades. Entonces, si vemos por acá los alvéolos, son de minúsculas bolsas de aire, se sitúan donde terminan las ramificaciones de los bronquios. Los alvéolos pueden presentar aislados en grupos o denominados sacos alveolares. Ya se lo habíamos hablado. El lugar donde se lleva a cabo el intercambio. Esto es muy importante, cualquier intercambio. Cuando nosotros hacemos un intercambio, a ver, cuando hablamos de dar la razón, hay que entenderlo a toda profundidad. Vamos a suponer, tenemos un papá que tiene un comportamiento. Si nosotros vamos a los orígenes de ese padre, a los orígenes de ese ser humano, él no puede ser mejor. No hay otra versión mejor que la que él, como él sea. Por lo tanto, él tiene sus razones de cómo se comporta. Estamos hablando de un padre, pero pudiéramos hablar de un jefe, pudiéramos hablar de nuestras parejas. Todo comportamiento está basado en algo que hoy se reconoce como la personalidad. Bien. ¿Y qué cosa es la personalidad? La personalidad son todos aquellos aspectos de los cuales nosotros reprimimos y llevamos a esa parte oscura del inconsciente. Todo lo que el hombre reprime se convierte después en forma parte de su personalidad. Por lo tanto, sacar, liberarnos de nuestras represiones, el ser humano hace un cambio muy grande en su personalidad. Por lo tanto, cuando yo cambio mi personalidad, sí o sí, estaríamos cambiando ¿qué? Esa versión del entorno. Los bronquios, por lo tanto, antes de comenzar en los bronquios y terminar aquí en los alvéolos van a gestionar el intercambio. También, no solamente del oxígeno, de los tóxicos, de las sustancias tóxicas, de ellos también tenemos las drogas. Ahí se produce un intercambio profundo a nivel de los alvéolos. Por lo tanto, si lo vemos que esa es su función biológica, estaríamos diciendo que el intercambio que nosotros percibimos del entorno, ¿cómo nos puede dar? Por ejemplo, tristeza, melancolía, depresión. Esas son funciones que van directamente ¿a dónde? Ahí, a ese órgano. Bien, aquí en este órgano, en este lugar, muchas veces donde se produce la famosa metástasis. ¿Por qué? Cuando sabemos, por ejemplo, en el tema del cáncer, el conflicto de diagnóstico se le notifica a un paciente tiene cáncer, donde sea el cáncer. El próximo órgano que tiende a ser diana de ese cáncer es el pulmón. Uno de los descubrimientos del doctor James fue el siguiente: cómo si son órganos de capas embrionarias diferentes, va a decir, una célula va a viajar a una capa menos especializada o más especializada, porque por ejemplo, un cáncer mesodérmico puede decir, las menos especializadas sería el endodermo y las más especializadas sería el ectodermo. Entonces, ¿cómo puede eso manifestarse? Hammer, en todos sus estudios, que hoy están siendo aceptados en muchos lugares, y en Cuba también pudimos ver, porque en Cuba se llevó un protocolo de investigaciones sobre la psicosomática de las enfermedades, en este caso a través de la biodescodificación, y pudimos ser conscientes de cómo ese diagnóstico de un paciente, decirle tienes cáncer, muchas veces cuando se trabajaban con los pacientes que comenzaban a mejorar, ellos mismos te decían, pero si el cáncer no tiene cura. Y nosotros decíamos, pero bueno, usted ya no tiene los síntomas. La mancha que usted tenía, por ejemplo, en el pulmón ya no la tiene. Y así sucesivamente, y bueno, ellos se quedaban ahí que no entendían. Porque es un dilema. Hoy siempre
ese pensamiento de que el cáncer no tiene cura y como bien dijo Hipócrates, todas las enfermedades tienen cura. Sin embargo, no todos los pacientes curan y es porque cada paciente es un mundo distinto. Hay pacientes que no entienden o no comprenden por qué un comportamiento, incluso muchas veces hasta transgeneracionales, pueden estar afectando hoy por hoy al ser humano con un síntoma o con un cáncer. Bien, si a nosotros que estuvimos en Cuba trabajando se nos fue difícil entender, por ejemplo, la relación de un familiar muerto con una patología crónica degenerativa, con el cáncer, con una esclerosis múltiple, se nos fue muy difícil poder entender eso. Hasta que no lo vimos ahí, lo palpamos, se nos fue difícil poder integrarlo. Yo puedo entender que creo que la humanidad también tenga sus razones de tener sus dificultades para integrar. Entonces, aquí estaríamos hablando, cuando hablamos de alvéolos o de cualquier enfermedad alveolar, estaríamos hablando de ese intercambio, ¿no es verdad? Estaríamos hablando de la calidad de ese espacio. Siempre tendríamos que estar buscando aquellos temas que estén muy relacionados con la fisia, ¿sí? De forma real o de forma figurada. Los bronquios, como habíamos dicho, son todas estas ramificaciones. Al final de los bronquios vamos a encontrar los alvéolos. Bien, pero estas ramificaciones donde está la tráquea, donde se dividen en la parte izquierda de los pulmones y la parte derecha. Si vemos en una placa, vamos a ver que siempre el pulmón izquierdo es diferente al derecho, precisamente porque, a ver, embriológicamente, el pulmón comienza a formarse a partir de la semana número 4, es decir, ya estaremos hablando de casi el 27, día 27, donde ya el corazón ya está casi formado, está formado prácticamente. El corazón comienza, es uno de los órganos que comienza muy rápido su formación. Los bronquios son los conductos que llevan el aire desde la tráquea, tubo que conecta la boca a la nariz con los pulmones. Los bronquios son la parte del sistema respiratorio y se ramifican en los pulmones para permitir que el aire entre a los alvéolos. Para que el aire entre a los alvéolos. Vamos a ponernos la idea. Por ejemplo, usted tiene una casa o una oficina para que alguien llegue donde está el gerente, el rector, quien sea de una oficina. Es importante que usted pase por una recepción, que le den el permiso. Si usted lo notan sospechoso, tiene algún problema, usted no va a llegar nunca al final. Y esa es la parte que hace los bronquios. Por eso es que el bronquio hace un broncoespasmo. Cuando hacemos broncoespasmo, cuando desde el psiquismo, desde la mente, nosotros percibimos peligro en nuestro entorno. Pongamos un ejemplo, a ver si lo pueden entender, y vamos a referirnos, por ejemplo, a la asma bronquial. El niño está en la casa y hoy ve que hay bronca entre mamá y papá. Bien. Mañana vuelve a haber bronca entre mamá y papá. Bien. Y vuelve a haber bronca. Bien. Correcto. Pero el niño, el reloj biológico del niño, va diciendo que sobre las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no sé, a la hora que sea, cuando llega mamá o papá a la casa, comienza la bronca. Entonces, el niño ya a las 4 de la tarde comienza a dar alarma. Ya comienza a proyectarse ese miedo o esa señal de alarma que hay peligro. Y entonces, ¿qué sucede? El bronquio comienza a cerrarse. Y en el asma lo que pasa es atrapamiento de aire. No puedo botar todo el aire porque está el bronquio cerrado. ¿Pero por qué el bronquio se cierra? El bronquio es quien conduce, es quien por donde se transporta el aire. Por lo tanto, tiene que haber lo que llamamos guardias, policía,
seguridad para ver si eso está bien. Por lo tanto, un broncoespasmo o algo en el bronquio, estaríamos hablando que el ser humano percibe en su exterior peligro, amenaza de territorio, hay un peligro inminente. Por esto que hemos hablado, en resumen, varias veces, la importancia de conocer a profundidad el funcionamiento de los órganos para poder llegar a esa parte conflictiva. Lleva el aire desde la tráquea hasta los pulmones y desde ¿a qué parte específicamente? A los alvéolos. Ayuda a mover el aire y a evitar la acumulación de mucosidad en los pulmones. Ayuda a mover movimiento. Por lo tanto, aquí cuando se habla de movimiento estaríamos pensando en músculo. Lo único que se mueve es la parte, las fibras musculares. Bien, en el músculo, vamos a ver entonces, el músculo no se mueve por un conflicto que se llama impotencia, sea el músculo que sea. Por lo tanto, si es el músculo de los alvéolos que no tiene ese movimiento, la persona se siente impotente. ¿De qué? De defender su territorio. No sabe cómo defenderlo. Le dieron una noticia y se queda con la boca abierta. Bien, muchas veces he estado, por ejemplo, en conferencias donde las personas comienzan con tos y automáticamente muchas veces le he preguntado, ¿qué sientes o qué conflicto tienes que están invadiendo tu territorio? ¿Dónde está el peligro? Cuando ellos lo identifican, automáticamente se les quita la tos. Los bronquios están recubiertos de músculos y cilios que ayudan a mover el aire, movimiento. Por lo tanto, estaríamos hablando de aquí, donde la persona está viviendo un evento afuera de ¿qué? De impotencia. Eso es regido específicamente por la corteza motora. Bien, todo lo que es movimiento lo rige la corteza motora de nuestro organismo. Cada parte del cuerpo necesita oxígeno. Bien, el cerebro necesita grandes cantidades de oxígeno para su trabajo. El sistema digestivo, los órganos internos como sistema cardiovascular, corazón, todos los órganos internos necesitan gran cantidad de oxígeno. Bien, los músculos y las articulaciones. Y aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver. Vamos a ir a un evento que pasó hace poco, el COVID, que había problemas para oxigenar el cuerpo, los músculos, el cerebro, problemas para oxigenar porque los pulmones estaban, ¿qué? Tomados. Había un virus, había una lesión en el pulmón y el pulmón no podía gestionar. Yo en esa oportunidad traté a muchos pacientes, tanto en Cuba como aquí. El cierre de la COVID me tomó en Cuba. Ya en el mes de marzo, cuando llegué a Cuba, ya no pude salir. Cuando regresé acá en noviembre, tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas. Y hay algo tan maravilloso como esto que les voy a compartir. La naturaleza es sabia. Bien. En la naturaleza existe el oxígeno en diferentes formas. Hay estudios, ¿no? Porque son estudios y de descubrimientos que se han hecho de cómo hay una parte del agua o hay un agua específica que es el agua del deshielo de las montañas de los Andes. Esa agua tiene 37 moléculas de oxígeno. ¡Wow! Esa agua se la toma una persona con problemas respiratorios, con problemas en los pulmones o con un problema que no puede oxigenar sus órganos y automáticamente usted le está inyectando al organismo a través del agua que usted se toma el oxígeno que usted necesita. Esto, bueno, yo voy a los Andes, voy a Cusco, Cusco están cerca de los Andes,
vamos a la montaña de los Andes. Ahí en esa montaña que está ahí específicamente y en esa laguna, hacemos iniciaciones, tomamos mucha agua de esa, se nos hacen ejercicios de limpieza en el biocampo, nos bañamos en esa agua helada, es decir, el agua está helada, muchas veces la encontramos hasta con pedazos de piedras de hielo que se caen de la montaña. Y yo quise hacer experimentos con esa agua, no traída desde ahí específicamente, con un agua que podemos hacerla nosotros en casa. ¿Qué hice? Sembré 2 semillas. El oxígeno sí o sí aporta vida. Eso lo sabemos. Eso lo dice la ciencia, no lo dice Juan Carlos. Juan Carlos en este caso repite lo que dice la ciencia. Entonces, si usted toma, por ejemplo, 2 vasijas, ahí tienen 2 vasitos con tierra, a las 2 se le sembró una semillita de frijol en cada vasito. Una fue regada con H2O, con el agua normal de los grifos que llegan acá, fue hecho acá en Ciudad de México específicamente, y el H2O37 se regó con esa agua rica en oxígeno, agua viva. Y ahí estamos viendo los resultados. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay técnicas ancestrales que inclusive pueden modificar, se puede hacer para modificar esa molécula de oxígeno y llevarla a 37 moléculas. Recuerden que el agua normal tiene una sola molécula de oxígeno. Solo tendríamos que tomar mucha cantidad de agua para oxigenar nuestro cuerpo. Sin embargo, con un poquito, lo que sea, de agua que tomemos de H2O37, estamos oxigenando el cuerpo. Con esa agua, yo traté a muchos de los pacientes, a las personas que pude acompañar cuando el COVID, personas que tenían una respiración en 39, en 40, 44, 50. Tuve un amigo que un día, 3 días o 4 días antes de irme para Cuba, me llama y me dice, me estoy muriendo. Le dije, socio, yo me voy para Cuba, yo tengo que hacerme PCR, antes de salir de aquí, tengo que hacerme PCR en Cuba, tengo que hacer PCR porque nos internaban en un hotel, cuando todos los que llegaban de viaje, tengo que hacerme al 9º día otro PCR y yo quiero llegar a mi casa. Y recuerdo que me dijo estas palabras, me vas a dejar morir. Palabras que todos aquellos que estamos al servicio de la humanidad nos mueven, nos mueven, a mí me mueve esa palabra, me movió bastante. No porque haya sido amigo, sino porque me movió. Entonces salí para su casa, me llevé un pomo de agua de H2O37 que tenía preparado y se lo di y automáticamente él pudo seguir viviendo. Y hoy por hoy está vivo. Nacimiento. Y aquí quiero que presten atención a lo próximo que les voy a compartir. La primera inhalación ocurre dentro de los 10 segundos posteriores al nacimiento. Esto es algo que hoy, buscando sobre literatura y demás, ¿no? Quise buscar esta parte para traérsela aquí a ustedes. Es decir, que entre el nacimiento y los 10 segundos posteriores nosotros morimos. Aparece la muerte. Para pasar de un estado de conciencia, cuando estás en el útero materno tienes un estado de conciencia, al otro estado de conciencia vas a morir. Eso es algo fisiológico. Por eso es que el médico da una nargadita, agita el niño, el bebé tiene que llorar. ¿Bien? Entonces, es esto lo que las culturas ancestrales, y en este caso Jacobo Gringer, nos decían: morir para vivir. Hoy, con una conciencia un poquito diferente,
a cuando los inicios de la escuela de psicobiocodificación. Gracias a todos aquellos que de una forma o de otra nos acompañaron. Le damos la bienvenida a nuestro doctor David Hidalgo, que se acaba de unir a la sala. Hola, doctor. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los amigos de la parte de las redes. Qué gusto estar con ustedes en esta. Ya lo estamos extrañando por acá. Aquí estamos a la orden. Bien, doctor, estábamos tocando un tema ahora específicamente muy importante y queremos, con el permiso de todos los que están acá, darle un poquitico atrás a, a la diapositiva para un poquito poner en contexto al doctor. Bien, hablamos de nacimiento, ¿no es verdad? Recordando que estamos, la conferencia de hoy va dedicada específicamente al pulmón. El pulmón en su primera fase o su función fundamental es el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono en los alveolos, pero más que ese intercambio físico, biológico, fisiológico que se produce, también nos habla desde el punto de vista psicosomático o desde las emociones, cómo esa parte de nuestro órgano pulmón, los alveolos, también está relacionado con el intercambio que nosotros tenemos afuera. Es decir, sabemos que el ser humano a través de la historia, uno de las grandes cosas que busca es tener la razón. Bien, y ahí se han generado los grandes conflictos. Aquí hoy yo buscando sobre la parte fisiológica del pulmón, sí, aparece así textualmente esto que dice así. La primera inhalación ocurre dentro de los 10 segundos posteriores al nacimiento. Por lo tanto, antes de esos 10 segundos, nosotros estamos muertos. ¿Sí? Morimos ahí por un instante. Y eso es algo que las culturas ancestrales observaron detalladamente. Bien, y por eso es que ellos llaman o tienen o le dan vital importancia a esta parte, morir para vivir. Quisiéramos, doctor, que usted nos hablara un poquito sobre este tema y después, bueno, si tiene algún otro tema que quiera también agregar o añadir a este gran órgano que nos lleva a esa parte fascinante que se llama intercambio. Tiene usted la palabra, doctor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, este, pues a todos. Morir para vivir. La respiración, pues es ese gran ritmo que nos da y obviamente el pulmón es el gran órgano que tiene. Es imposible no ver la correlación que hay entre nuestro respirar, el vivir y el morir. Dice la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Curiosamente, cada minuto respiramos más o menos 18 veces. Cada hora, 60 minutos, respiramos más o menos 1080 veces. Cada día estaremos respirando 25.920 veces. 25.920 veces es curioso porque cada respiración que tenemos con ese ritmo que acabo de comentar, significa que por cada respiración hay 4 latidos cardíacos, que es exactamente el número de estaciones que tiene un año. Pero al mismo tiempo, 25.920 es el número de años que tarda el Sol en dar vuelta alrededor de la estrella sobre la cual gira dentro de nuestra galaxia. ¿Qué significa? Que también es un órgano que nos conecta totalmente con el universo y es ese vehículo de entrada en el que inhalamos y exhalamos, vivimos y morimos. Es un dato interesante también para todos nuestros amigos y amigas que están conectados en redes, sería el siguiente. Todos pensamos que la forma de desintoxicarnos, la forma de limpiar nuestro cuerpo, físicamente, obviamente también energético y emocional, pero ahorita primero veámoslo físicamente. Físicamente, resulta que decimos, oye, mira, pues defecas en promedio o deberías defecar
3 veces al día, tantas como comes. Ah, pues ahí eliminas desechos orgánicos. Pero a lo mejor orinamos más veces. Pero cuando vemos que las veces que estamos exhalando son 25.900 veces, pues resulta que más de la mitad de todos los desechos orgánicos que generan todas nuestras células, todos nuestros órganos y todos nuestros tejidos van por medio de la exhalación. Sin descartar pues toda la relación que tiene, hay que recordar, como decía el doctor Serge Raynaud de la Ferrier, que si bien la mente domina al cuerpo, la respiración domina a la mente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido más claro de que cuando nosotros llevamos estos aspectos, llevamos exhalar, el único de los pares craneales que va directamente a la corteza cerebral es el par craneal olfativo. Por eso es que nos ayuda a mover de manera tan profunda todas nuestras emociones. Entonces, ahí un poco eh, retomando y sí, disculpándonos que estamos y venimos un mucho desencanchados, este, Juan Carlos, amigos, pero ver esa relación, ¿no? De alguna forma, todas las culturas ancestrales relacionaban el, la respiración con, con la parte energética, con la parte espiritual, con la parte de la unión más íntima de nuestro ser. Pongamos un ejemplo, ya se hablaba en la medicina tradicional china del ki o el chi, que hablábamos. También hablaban, por ejemplo, de esa energía y cómo la respiración, hablaban los hindús, podía despertar la parte del kundalini, o bien como por medio de las respiraciones en México prehispánico se podían acomodar los puntos de encaje o esos puntos energéticos que había. Todas las culturas nos hablan de ese respirar y esa relación que hay intrínseca entre el ki, nuestro cuerpo, nuestra energía. Se cree que el pulmón tiene por eso esa conexión directa, dirían los chinos, con el Wei Qi, eh, que es la energía defensiva que juega el papel crucial en la protección de nuestro cuerpo, que es el responsable de distribuir toda nuestra energía, o sea, el Qi protector en diferentes aspectos de la superficie del cuerpo y que regula las vías que den trabajación estrecha con otros órganos como el riñón que habíamos planteado, ¿no? La relación entonces que hay directa con el pulmón, la respiración y nuestro cerebro, aunque no se describe de una manera explícita, podemos entender en la medicina tradicional china, hoy podemos entender que sería lo que actualmente llamamos psico, neuro, inmunoendocrinología, ¿no? Que por medio de esta estimulación y de este respirar, creamos estos pulsos, creamos estos ritmos. Es obvio que los amigos y amigas que nos ven y escuchan estén dándose cuenta en este momento que aunque hablamos directamente de este respirar del pulmón, pues estamos hablando de una integración, pero cualquiera de los órganos principales que tomemos, vamos a estar integrando los diferentes conceptos que pudiésemos tener en referencia. Imaginemos, y ahí yo los invito ahorita un poco a ir a esa visualización, el cuerpo humano como un vasto complejo, como un reino, donde el pulmón y el cerebro son dos de las ciudades fundamentales, cada una de ellas con su función crítica en el mantenimiento de la armonía y la prosperidad de ese reino. En este sentido, el pulmón sería el gran armonizador de la energía del ki y el cerebro sería el guardián de la sabiduría. Entonces, la sabiduría y el conocimiento con el manejo de energía tienen que estar siempre en conjunto. Y veamos esa parte de relación. ¿Cómo podría haber una salud en el organismo a todos niveles, físico, emocional, bioenergético y espiritual? Si no cuidamos, por un lado, el aspecto de la sabiduría o del conocimiento que estará manejando esas ondas, como parte, ¿no? ¿Qué sería el cerebro? Y este armonizador energético, que sería nuestro pulmón. Por lo tanto, esa danza entre pulmón y cerebro se deberían de manejar de manera continua. Y eso significa atender de una manera adecuada este gran armonizador que sabemos que se puede hacer desde la parte física, con aspectos tan sencillitos. Por ejemplo, cuando anda mal el pulmón y tenemos ahí un detalle, hay una planta medicinal que se encuentra prácticamente en todo el mundo que nos va a ayudar a tener excelentes resultados. Estamos hablando de la sábila.
la sábila ayuda a limpiar la vía pulmonar por los gliconutrientes, inclusive a regenerar si es que fuera necesario. Es suficiente con 10 gramos de 1 a 3 veces al día. 10 gramos equivale a una cucharada sopera de gel de sábila, de pulpa, de lo que sería la pulpa de esta planta, como también las respiraciones basadas, por ejemplo, en los pranayamas hindús, que nos van a ayudar a tener esto y que se hablaba mucho de la ciencia del respirar. Obviamente para respirar adecuadamente nos ayudará mucho la actividad física, el hacer ejercicio, pero tengamos cuidado, de nada te sirve hacer ejercicio si no estás respirando adecuadamente, que es de manera abdominal, como ya seguramente lo habrá comentado Juan Carlos. Entonces, bueno, aquí hay que ver estos elementos, las recomendaciones como prácticas que nos podamos llevar, pues es respirar de manera profunda, de manera abdominal, hacer ejercicio regular con esta respiración y cuidar nuestros nutrientes y cuidar esto y armonizarlo. Así como es importante hacer actividad física, también es importante dormir. Yo recuerdo una persona que estimo mucho, el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, dice, a este mundo viene solo a dormir. Tal vez no lleguemos a ese extremo, pero durmamos de manera adecuada y será una manera de armonizar no solamente a nosotros en este plano y en este presente, sino también, como él lo comenta, a nuestro parte de nuestro doble cuántico en el momento que se encuentre y con las reglas que este mismo se encuentre, ¿no? Que es esa forma de armonizar. Y tengamos ahí en pie esta vía, este vivir y morir, como comenta Juan Carlos. Nosotros diríamos, bueno, realmente estos conceptos a lo mejor los decimos y los cuidamos porque es nuestro aspecto de limitación. La vida y la muerte son dos aspectos más que ilusorios, pero si así lo viéramos, hay la pequeña muerte todos los días, cada vez que despiertas ese pequeño nacimiento y esa oportunidad de esa primera respiración al día y ese dormir con esa respiración profunda que te lleve a esa armonía. Entonces, seguir esa parte del ciclo, porque seguramente el gran nacimiento y la gran muerte, metafóricamente, no son tan diferentes a estos, ¿no? Y será la respiración la que te mantiene conectado con el aquí y ahora, en todo momento y en todo lugar. Continuamos y sobre todo como le gusta a Juan Carlos, pues siempre este juego de preguntas, de compartir con ustedes, este, y de guiarnos en conjunto con lo que tanto comenta Juan Carlos, que es el máster, como con ustedes para poder compartir, que siempre habrá inquietudes, preguntas y dudas. Aquí sigo al pendiente. Sí, doctor, a ver, hablaba usted de algo de equilibrio. Y es muy cierto, a ver, nosotros tenemos tres, a ver, hablemos de tres frecuencias. La frecuencia cerebral, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La respiración va a trabajar en ambas dos frecuencias, tanto la cerebral como la frecuencia cardíaca. En un sistema nervioso excitado, con un ejercicio de respiración adecuado, usted puede calmar y llevar el sistema nervioso central excitado a un sistema nervioso pasivo. Bien, en, en una frecuencia cardíaca acelerada, dominando la respiración, llámase pranayama, llámase cualquier respiración que usted pueda entrar a esa respiración al dominar, yo le llamaría la respiración del bebé. El bebé, cuando si observamos un bebé, el bebé solamente respira desde la pancita. El bebé cuando respira nunca mueve los hombros. Es una respiración que nos va a equilibrar dos sistemas muy importantes en nosotros los seres humanos. No sé si nos quiera comentar algo más, doctor. Sí. Claro, en ese respecto, Juan Carlos y todos, pues el bebé obviamente respira como deberíamos respirar. Él respira de manera instintiva, de manera natural, de manera fisiológica, como está programado en nuestros genes para poder llevar salud. Nosotros le llamamos a eso respiración conectada. La respiración conectada, que es llegar a eso, si la hacemos obviamente bajo ciertas condiciones, por ejemplo, se lleva a cabo lo que llamamos el rebirthing o el renacimiento, la respiración llevada o guiada de manera correcta, puede crear solita la respiración, estados alterados de conciencia, en donde puedas conectar con los diferentes momentos de tu vida y no solamente conectarlos para revivirlos, para
para tal, sino para reprogramarlo si fuera necesario. Pues un aspecto directo que estará manejando y la potencia del pulmón y del corazón es que si va a equilibrar la energía, si nosotros modificamos la frecuencia que tiene, podemos modificar los momentos y acceder a aspectos de diferentes recuerdos, diferentes momentos de la vida. Y lo más interesante de acceder a esto es que si tienes las técnicas adecuadas, lo puedes reprogramar y cambiar. ¿Qué tanto hubiera cambiado tu vida? ¿Qué tanto impacta tu vida? Antes de qué tanto hubiera cambiado si lo cambias, es qué tanto impacta tu vida un momento específico. Ejemplo, el momento del nacimiento. Resulta que si nacemos y la persona, por ejemplo, nace con cesárea, la experiencia que queda impregnada en el inconsciente del individuo es, oye, estaba a punto de lograr una meta, el nacimiento sería la meta, estaba a punto de lograrlo, estaba esforzándome, estaba teniendo, y de repente me interrumpen, cesárea, y me sacan, alguien me ayuda. Pues son personas que llevan patrones durante su vida en donde de manera común, cada vez que están a punto de terminar una meta, parece que la abandonan y esperan que les resuelvan desde afuera para que lo saquen de ese problema. Entonces, nunca terminan una y otra meta. Por ejemplo, si durante el nacimiento los lastimaron, era más común hace algunos años que usaban, por ejemplo, los forceps, pero de todos modos hay formas actualmente en donde se puede lastimar a un bebé cuando nace. Entonces, la programación que queda es quien me quiere ayudar, me lastima. Cuando me ayudan, duele. Entonces son personas que sin darse cuenta de manera inconsciente, siempre que tienen una relación, ya sea de pareja, ya sea de amistad, pues hacen y buscan amistades o parejas que de alguna manera los lastiman, porque piensan que si los quieren o les quieren ayudar, los tienen que lastimar porque es lo que se tiene programado. Yo sé que lo que digo puede parecer un absurdo, pero queda programado de manera tan profunda. Oye, resulta que nací bajo anestesia y el bebé nació anestesiado y nací anestesiado. Ah, bueno, pues cuando voy a lograr algo, simplemente pierdo la fuerza. Ya no tengo la fuerza para terminar y espero que alguien lo termine por mí. Y así podríamos hablar. Entonces, en ese momento, y pongo el ejemplo del nacimiento, pero puede ser cualquier momento de gran impacto, ocupamos las respiraciones para revivir, para regresar, para llegar a un estado alterado y poder llegar a ese momento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando llego a ese momento lo pueda modificar. Y al modificarlo, el impacto que tuvo en eso me libera. Si yo ya modifiqué y mi momento de nacimiento ya no me es limitante, ya estoy liberado de eso y entonces ya no estoy arrastrando eso, ya no voy a buscar parejas que me lastimen, ya no voy a perder el interés cuando estoy a punto de lograr la meta, voy a terminar ciclos de manera adecuada, etcétera, etcétera. Entonces buscamos esos momentos y los podemos reprogramar y una herramienta maravillosa que tenemos para ello es la respiración. Que tenemos que obviamente por el impulso y esta está mediada no tanto por la nariz, sino más bien por el pulmón, que es precisamente de lo que estamos ahora aterrizando, ¿no? Esa relación o ese aspecto básico que hay entre pulmón, cerebro y obviamente la integridad completa de nuestro cuerpo, ese traspasar, ese tener ese elemento, yo le llamo mucho la danza de la respiración, esa danza en la cual la estimulación que hay en nuestro cerebro es fantástica. Voy a poner un ejemplo para que tengamos ahí un tip que pueden ocupar de manera inmediata, pero inmediata. Le llamamos la respiración zurda y es un elemento de tipo pulmonar completo, en donde tapamos la narina derecha, inhalamos de manera profunda y al momento de inhalar, exhalamos. Lo repetimos 40 veces. Ese ejercicio tan sencillito, tan sencillo es un ejercicio que recomendamos. Dura 2 minutos. Para hacer 40 respiraciones las haces en 2 minutos. Ese ejercicio quita el dolor de cabeza. Es un ejercicio que funciona mejor que cualquier pastillita, que cualquier tabletita, que cualquier medicamento que te vas a tomar, que además te puede causar muchos efectos colaterales y que además te va a tardar de 20 a 30 minutos en hacer efecto. Este ejercicio en 2 minutos, de todos los dolores de cabeza, independientemente de la causa, el 50% lo elimina, 30% lo disminuye de manera significativa. ¿Qué significa? Que al menos el 80% de las veces vas a tener un resultado
que puede ser igual o mejor que el de algún medicamento de patente. Entonces estaríamos hablando de un 80% de resultados, que además es superior a cualquier medicamento y simplemente es con un ejercicio en donde con apoyo a tus pulmones, con una respiración, vas a lograr quitarlo. Ya con eso tienes un aspecto. Bien, doctor, lo invitamos ahí que se prepare para dentro de un instante nos acompañe ahí a una inducción de un ejercicio de respiración que usted nos va a guiar un momentico, aunque sea 2 minuticos ahí, para poder hacer respiraciones abdominales. El doctor nos va a acompañar, ¿sí? Como estamos hablando de pulmón, del aparato respiratorio, que es mejor que terminar o antes de terminar, ¿no? Hacer un ejercicio de respiración. Entonces, por acá continuamos con este morir para vivir. Dicen, y creo que muchas personas lo dicen, yo lo voy a hablar desde las culturas ancestrales, ellas nos dicen algo. Para aprender cosas nuevas, tienen que morir los viejos patrones. Si no muere lo viejo, lo nuevo no podrá tener cabida. Dicho sea de paso, en la edad tenemos que morir porque si no estuviéramos hiperpoblados, ¿no? La hiperpoblación no cupiéramos unos lados, no hubiera espacio para nosotros. Entonces, morir para vivir, eh, vamos a ver que el vivir está representado por la organización calórica, por ese calor, por el yo. Cuando el ser humano muere, lo primero que hace el médico es tocar, ya nos ponemos en un estado frío, nuestro cuerpo se enfría. Para ahí hay una serie de ejercicios o técnicas que se hacen, inclusive de la cultura chamánica, que nos llevan a superar los límites humanos. Parte de estas técnicas, sin decirles cuáles son, estaremos realizando próximamente en la certificación. Y aquí queremos compartirle algo. Por ejemplo, someter el cuerpo a aguas heladas. Bien, es un aspecto interesante. ¿Cómo nos podemos someternos? Ahí hay una piscina ahí donde el agua está totalmente helada con hielo. Temperatura 2 o 3 grados. Ahí, y el cuerpo resiste. Pero no es ir a entrar en esa agua por entrar, sino ir a entrar ¿qué? Aquí voy a dejar morir mis límites, mis miedos, mi fobia, no sé, aquello que tú quieras morir, entregárselo al agua. El agua es muy fiel para llevar memoria, es decir, las memorias de nosotros se llevan en el agua. Podemos en el agua conservar memorias. Y también, ¿por qué no? Algunos ejercicios fascinantes, porque también utilizaron uno de los elementos de la naturaleza que fue creado para destruir, para transformar el fuego, es decir, esa posibilidad de caminar bien por arriba del fuego, donde vemos que sí se puede, bien, y estaríamos hablando de esas posibilidades que tenemos nosotros como seres humanos. No sé si el doctor por acá nos quiera compartir lo importante que es vivir esas experiencias de superar los límites humanos, bien, y cómo eso puede tener un impacto en un entrenamiento, tanto muchas veces en pacientes con cáncer, porque uno de los grandes conflictos que tienen los pacientes con cáncer, el miedo o la creencia de que no pueden superar esa enfermedad. Cuando el ser humano vive estos acontecimientos sí o sí, no le queda de otra que integrar ese patrón neuronal de que sí puede superar límites humanos. Doctor. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues ya vieron las imágenes que nos compartió este Juan Carlos. Obviamente, para todo eso hay una técnica específica en donde se lleva a cabo. Sin embargo, imagínate, ustedes vieron, por ejemplo, a la compañera en el video que estaba caminando sobre brasas ardientes. No solamente sobre brasas ardientes, sino literalmente sobre fuego. Imagínate la programación tan potente, tan poderosa que queda en tu mente después de que caminas sobre fuego, de que lo puedes hacer. Repito, hay que hacerlo en un entorno y con una dirección, pero una vez que logras eso, realmente la programación que queda en tu mente es que puedes lograr cualquier cosa, que no hay límite, que puedes lograrlo todo.
y obviamente es el objetivo que tiene que hagamos eso. Programas tu cuerpo y programas tus células, porque normalmente, a ver, si alguien intenta hacer lo que puso en el video Juan Carlos, a ver, apenas te acercas al fuego y te quemas. Ahora caminar, porque además no era 1 centímetro, 10 centímetros, eran metros que caminabas sobre las brasas ardientes y el fuego. Y esos metros, obviamente cualquier persona que no lleva, que sus células no están programadas para poder lograr y pasar sus límites, se van a quemar. Pero aquellas personas que lo hacen y que programan las células, ya queda tu programación primero, que ya lograste. Para hacer eso, tienes que programar tus células de que no hay límites y que realmente con la mente puedes controlar el cuerpo y lo que te rodea. Y una vez que ya la programaste, el hecho de hacer el acto, como caminar sobre brasas, tienes la evidencia y la experiencia. Entonces, esa programación que podía durar un tiempo pequeño, ya queda para toda tu vida el circuito neurológico, porque ya no solamente tuviste la programación, el entrenamiento, tuviste la experiencia de que lo pudiste hacer. Y eso no hay nada que te lo pueda dar más que algo de este tipo. De ahí lo potente que son las técnicas que utilizamos para esto, como estar en el agua helada o estar caminando sobre fuego, que es las experiencias que nos dan esos elementos y lo importante es la programación que te queda y ese será un regalo de por vida. De ahí la importancia, amigo de Juan Carlos. Esa es la gran importancia y de vivir esa gran experiencia. La programación, el impacto, la conexión neuronal que queda en ti, como también las experiencias que tuviste en un momento que te permitieron pensar, yo no puedo que crear un patrón neuronal y son las mismas que te permiten decir, por ejemplo, el cáncer no tiene cura, porque tuviste un familiar que murió de cáncer, muy joven, bien. Por ejemplo, yo que estoy aquí les comparto mi experiencia. Mi mamá murió de cáncer a los 10 años, cuando yo tenía 10 añitos. Por lo tanto, yo he tenido que trabajar en esas conexiones neuronales porque en mí se creó una conexión neuronal. Cáncer es igual a muerte. El cáncer no tiene cura. Para yo estar aquí hoy y poder decirles a ustedes que sí tiene cura y que sí he tenido experiencia suficiente como para eso, tuve que crear primero esos patrones neuronales. Se lo digo desde la experiencia, no se lo digo desde una idea, para que puedan tener esa gran experiencia. Y aquí quiero compartirles ahora la relación, emoción y la alegría. Bien, yo se los voy a decir y ustedes los van a ver, pero también les voy a decir algo, llegar a integrar ese patrón neuronal de la alegría, hay que borrar todos aquellos patrones de dolores y sufrimiento, hacer un trabajo profundo en el inconsciente. Por ejemplo, nosotros tomamos en la escuela, hicimos un experimento. ¿Qué hicimos? Cocimos arroz, pusimos en varios vasitos arroz y le echamos agua. El agua, fuente de conservar información. En un primer vaso dijimos la palabra tonto. ¿Por qué puse la palabra tonto? Porque he escuchado tantas veces desde niño esa palabra, que si tú eres tonto, que si eres un tonto como porque haces las cosas, y en el otro, tonto con sonrisa. En el mismo cantidad de tiempo observen el tonto cómo se puso, puntos verdes, puntos rojos, y el tonto con risa quedó como intacto. Hicimos otro experimento con la palabra vergüenza. La vergüenza es una palabra de una frecuencia muy bajita. Bien, sentir vergüenza cuando algo nos abochorna, cuando queremos que la tierra nos trague por algo que hicimos y nos sorprendieron. Y la vergüenza con risa. Bien, el miedo, sentimos miedo, miren el miedo como puso ese vaso, prieto, verde, bien, importante. Cuando sentimos miedo, ya lo hablamos desde los otros días, aquí lo estamos hablando desde... Y este experimento, les pido que lo hagan, tienen que haber incorporado lo que es la importancia de la risa, no solamente reírnos. Y bueno, ya por último, por acá, la culpa, cuando nos sentimos culpables, cuando culpamos al otro, sin embargo, la culpa y la risa. Entonces, la relación emoción y alegría, entender que la alegría es una frecuencia, es una emoción de alta frecuencia, que nos va a permitir
trascender aquellas frecuencias muy bajas en nuestra vida. Doctor, nos gustaría si quiere aportar algo y ya lo invitamos antes de terminar al ejercicio de respiración. Si quiere tocar algún tema de la risa, de esta parte, a ver, yo escuché esto, no sé si, a ver, te lo escuché hablar a Nicolás, observé también todas las personas de alta conciencia, cuando los veían en la imagen, los ve sonriendo. Yo decía, no sé si es una foto, no sé cuál es el misterio de la sonrisa. Y cuando lo escuché, dije, yo lo voy a someter a prueba. Bien, porque si tengo algo, tengo que ver para creer. No me creo todo lo que me dicen y lo llevé a experimento y estos fueron los resultados que yo he compartido en mi escuela. Y aquí hay personas que, bueno, que creo que aquí está la persona que lo hizo inclusive en su casa. Aquí está Esther Barroso, que este experimento se hizo en su casa. Ella puede dar fe de que lo hicimos ahí en su casa, de que ella me acompañó en ir observando. Ya los últimos días no lo pude dejar más, mi intención era dejarlo más días, pero ya los olores que estaban saliendo eran bastante insoportables y tuve que dejar de, bueno, ya llevaba 7 días, dije, ¿qué más con 7 días? Ya lo que estaba diciendo ya está hecho ya. Entonces que el doctor nos comente sobre un poquito y ya lo invitamos a que nos comparte el ejercicio de respiración. Gracias, Juan Carlos. A ver, ¿qué podemos decir de la risa? Yo creo que más que decir, hay que sentir. Hay datos, hay, por ejemplo, ciertamente el número de músculos que se mueven para nosotros sonreír o incluso reír son menos que los que se necesitan para enojarnos o fruncir el ceño. Sin embargo, realmente el movimiento de energía en otros niveles que se hace y la liberación que se tiene, pues nada que ver. O sea, el esfuerzo es menos, con menos energía logras más cambio que lo otro, gastas más energía y obviamente los elementos son negativos, independientemente que el ritmo respiratorio. ¿Cuántas veces no han visto cuando alguien se carcajea o tal? Dice, es que me cansa reírme, me duele el abdomen de la risa, no me orino de la risa. Pues obviamente porque hay toda esa tensión y esos elementos, pero que nos llevan y que no, y que se implica no solamente una expresión facial, se implica todo el cuerpo. La forma en que respiras, aumenta tu respiración, aumenta tal, pero aumenta por esos neurotransmisores que tenemos, que nos van a tener un cambio. De ahí que vamos a hacer un pequeño ejercicio, es un ejercicio eh, muy sencillo, es un ejercicio para que nos llevemos un pequeño regalo posterior y terminando esta charla nos va a llevar 3 minutitos, tal vez menos, así que no se desesperen, no se desconecten. Les pido nos pongamos en una postura cómoda, de preferencia sentados, puede ser acostados, puede ser de pie, en una postura cómoda en donde podamos estar unos par de minutos cerrando nuestros ojos. Y lo voy a enfocar a este aspecto que nos regaló Juan Carlos sobre la parte de la risa. Si pueden, pueden poner sus manos sobre sus muslos, pero si no, simplemente una postura cómoda. De preferencia, cerramos nuestros ojos con los ojos cerrados. Quiero que inhalen profundamente. Inhalamos profundamente. Retenemos y exhalamos. Una vez más. Inhalo profundamente. Retengo. Exhalo. Inhalo profundamente. Retengo. Exhalo. En este momento, imagino enfrente de mí, sincronizando mi respiración y la conecto a una respiración lenta, abdominal, profunda. Exhalo. E imagino enfrente de mí a un bebé sonriendo. Imagino la sonrisa de un bebé. Esa sonrisa inocente, natural, desinteresada. Una sonrisa de un bebé. E imaginamos que esa energía de la sonrisa de un bebé entra como un rayo rosado, rosado y dorado, al centro de nuestro pecho, a la altura del corazón. Y el bebé sigue sonriendo.
e imaginamos cómo sonríe ese bebé. Imaginamos cómo sonríe. Ahora no solo sonríe, se está riendo. Recordamos cuando hemos escuchado risas de bebé. Ese carcajear del bebé. Se sonríe, se carcajea. Mira cómo se está riendo ese bebé. Y entre más respiramos, mira, respiras más rápido y se ríe más. Se ríe contigo. Te está regalando esa sonrisa ese bebé. Se ríe contigo. Ahora te inyectas energía al centro de tu pecho y a tu corazón. Se ríe, se sonríe, ríete con él. Respóndele esa sonrisa, ríete con ese bebé, esa sonrisa natural, esa sonrisa desinteresada. Ríete con ese bebé, carcajeate con él. Mira cómo se ríe, mira qué contento está, se está riendo contigo. Mira qué feliz está el bebé. Ríete con ese bebé. Ahora lleva esa energía que entra por tu pecho y llévala a cualquier parte del cuerpo que quieras que sane, que quieras que mejore, para que en esa parte de tu cuerpo haya células sonrientes, células felices, células saludables. Sincroniza tu respiración. Cada vez que respiras, manda energía y sonrisas de ese luz rosado y dorado, de ese haz de luz, de ese rayo de luz rosado y dorado que entró por tu pecho, pero que ahora ha llegado esa energía a esa parte del cuerpo. Toca la parte del cuerpo que quieras trabajar con tus manos, simplemente agradeciendo a esa energía universal por la sanación que te da, repitiendo mentalmente 3 veces la palabra gracias, gracias, gracias. Inhalo profundo, profundo, retengo y exhalo con fuerza. Una vez más, inhalo profundo, retengo, exhalo. Una vez más, inhalo profundo, retengo, exhalo. Voy a contar del 10 al 1 y al terminar de contar, todos vamos a abrir nuestros ojos. 10, 9, 8, 7, 6. Muevo los dedos de mis manos, de mis pies. 5, 4, 3. Muevo mis rodillas, mis hombros, mi cuello. 2, 1. Abro mis ojos y me estiro un poquito. Estiro mis brazos, estiro mis piernas. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todos? Maravilloso. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, doctor, por este ejercicio que nos llevó a este proceso de relajación. Próxima conferencia que estaremos dando, por supuesto, 100% gratuito. Si estamos hablando de los pulmones, si estamos hablando de ese primer nivel de vida, tendríamos que también recordar y tomar como temario el temario de la muerte y de los duelos, porque es lo que está antes de y cómo nosotros nos relacionamos con esos eventos tan importantes y tan traumáticos en nuestra vida. La relación del duelo y nuestro cerebro. La fecha, lunes 19 de febrero, en el horario 6 p.m., horario de Ciudad de México, que sería este mismo horario que estamos por acá compartiendo. Recordarle que todas estas conferencias nos van a llevar a la finalidad de esta certificación internacional de manejo integral del cáncer y enfermedades crónicas degenerativas. Esta certificación se estará llevando a cabo el 14, 15, 16 y domingo 17 de marzo. Esta certificación solamente el jueves 14 es en línea, 100% en línea. Si alguien se tiene que acercar a la ciudad por algún motivo, bueno, se puede acercar porque se estará impartiendo desde el centro universitario. El centro universitario queda en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, calle Coahuila 173. Para todas aquellas personas, ¿a quién va dirigido? Bueno, desde los médicos, desde los profesionales, desde los terapeutas,
de todas aquellas personas que les gustaría aprender una herramienta hacia esa enfermedad, hacia esa dolencia que tiene la creencia que no tiene cura. Y estamos acá demostrando y compartiendo con ustedes las emociones. Ya en la certificación estaremos trabajando más a profundidad y de esas enfermedades crónicas degenerativas. Esto es importante. Y también para todos aquellos enfermos que quieran tener una solución en su vida. Pueden estarse comunicando con nosotros. Le estaremos compartiendo en los grupos. Estamos en promoción. Pueden estar revisando todo el material de estudio, los programas y esa mega promoción que estaremos ofreciendo. No sé si el doctor por acá nos quiera comentar algo como tema final para darle la palabra a todos los participantes que quieran compartir, preguntarnos cualquier experiencia. Eh, bueno, nada en particular, solamente sí enfatizar la invitación de la parte de la certificación, ya que independientemente que hemos estado tocando algunos órganos, elementos, que ahora veremos la parte de la muerte, pues realmente esa certificación que se enfoca en el manejo de cáncer, creo que junto con el médico oncólogo, quienes hacemos medicina integrativa, somos profesionales que lamentablemente o afortunadamente vemos muchísimos casos de cáncer, y los casos que vemos son los casos que la medicina convencional tiene muchas veces como desahuciados, ¿no? Y algunos de ellos se terminan solucionando de manera favorable. Entonces, digo, creo que es interesante porque también dentro de las medicinas tradicionales y complementarias hay mucha charlatanería y hay cosas que hay que saber diferenciar cuando se le puede o no ayudar a un paciente, y eso es parte del entrenamiento, o sea, también diferenciar y cuando decir, a ver, esto no se puede tratar con esto, ve a lo convencional que es lo que te va a ayudar, o bien cuando sí lo podemos tomar, o cuando podemos complementar y hacer un trabajo conjunto. Y bueno, la máxima es que cuando te llega un paciente es porque seguramente tienes algo que aportarle y mucho que ayudarle, ¿no? Este, y bueno, pues también, como decía Juan Carlos, pues vamos a proceder a dar la palabra, comentarios, preguntas, enriquecer Por todo. acá nos dejan un comentario escrito que si puede repetir cómo hacer la respiración por la fosa nasal izquierda. Claro, es sumamente sencillo, se llama respiración zurda, porque es tapar la derecha. Tapo la derecha, así de fácil. E inhalo profundo, por la izquierda, obviamente. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Lo repito entre 30 y 50 veces, o sea, un promedio de 40. Tardo 2 minutos, ya. Se Eso es inhala y se exhala siempre por la fosa nasal izquierda. Se tapa la derecha y todo el proceso es por la fosa nasal izquierda. correcto. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo, que quiera eh, bueno, si no, decirle que la conferencia ha quedado grabada, que se le comparte para que la puedan volver a ver los que les interese o también la puedan estar compartiendo. Recuerden que compartir es crear conciencia. Muchas gracias por ser, por estar, por existir, por su tiempo, por estar acá, por acompañarnos en esta tarde del lunes, que ya se va haciendo algo habitual para nosotros. Un abrazo de corazón a corazón. Próximo lunes estaremos viendo duelos, muertes y palabras claves para transformar esos duelos. Un abrazo de corazón a corazón y nos vemos próximo lunes. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, gracias, gracias.